Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Capítulo 8 del Sutra Mahayana, la noble y sagrada luz dorada. Melodiosa, la gran divinidad. Entonces, Melodiosa, la gran divinidad, colocándose el manto sobre su hombro, hincando su rodilla derecha en el suelo, juntó sus manos en oración hacia el conquistador y le habló de esta manera: Venerable conquistador, también yo, Melodiosa, la gran divinidad, para que las palabras del monje que expone el Dharma sean más hermosas, haré que desarrolle confianza en sí mismo. Le concederé un mantra, daré precisión a todas sus palabras y haré que brille con el gran resplandor de la sabiduría. Yo haré que ese monje que expone el Dharma encuentre el sonido, la palabra o la letra precisa para cualquier letra o palabra de la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, que se haya perdido u olvidado. Con el propósito de beneficiar a los seres que han generado la raíz de la virtud, en relación a cientos de miles de conquistadores, le concederé un mantra que hará que la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, permanezca durante mucho tiempo en el continente de Shambhu y no desaparezca rápidamente. Para que muchos seres, al escuchar la sagrada luz dorada, el rey de la colección de sutras, logren una sabiduría penetrante, inconcebible e inimaginable, y obtengan unas condiciones de vida excelentes en esta existencia. Para beneficiarles en sus vidas y para que sean sostenidos por incalculables méritos. Para que puedan encontrar diferentes métodos, obtener la erudición en todas las ciencias y una excelente habilidad en diferentes artes, y para que no olviden. Con el propósito de ayudar al monje que enseña el Dharma y a los seres que lo escuchan, expondré la práctica del baño con mantras y medicinas, práctica que pacifica completamente las malas influencias de planetas, constelaciones, del nacimiento y de la muerte, que apacigua todos los daños ocurridos por disputas, agitaciones, enfrentamientos, caos y pesadillas. Los daños creados por causante de errores, por maldición y zombies. Para aquellos sabios que desean practicar el baño, estas son las medicinas y el mantra. Sudak, Kyuwan, Uso, Shanyan, Shami, Shirisha, Wampoelak, Kelwache, Nyamshinza, Agura, Srivesta, Sarchi, Gugul, Rasa, Shalaki, Dodrek Loma, Gyepo, Tsenden, Dongre, Kiwan, Rurta, Gurgum, Lakan, Yunkar, Chimo, Sukmel, Nalada, Nagakesar y Ushira. En un momento astrológicamente apropiado, hay que moler estos ingredientes hasta convertirlos en un polvo homogéneo, y a continuación se bendice recitando 100 veces el siguiente mantra. Te diata, Sutrite Tranta Kamalani, Latsinkarte, Tam Karate, Indradzali, Shaka Dreva Shedre, Avartaksike, Nakutraku, Kabila Kabila Mati, Silamati, Sandi Dudu Mamabati, Shri Shri, Sadhya Stite Soja. En un mandalan de estiércol de vaca, en el que se han esparcido pétalos de flores, se deposita el dulce jugo en recipientes de oro y plata. Se deben colocar 4 hombres vestidos con armadura y 4 doncellas muy bien ataviadas sosteniendo los recipientes. Es necesario quemar incienso constantemente, tocar los 5 instrumentos musicales y adornar a las diosas con parasoles, estandartes y banderas. Colocar espejos en los huecos, flechas, lanzas y proyectiles, y una vez marcados los límites, hacer la práctica dentro de ellos. Permaneciendo dentro de los límites, se empieza a recitar el mantra Sedaya Tedan, Arake Nayane, Hile Mile, Gile Kikile Soja. Hay que bañarse en un lugar apartado del conquistador y recitar el siguiente mantra para purificar el baño.
Teyata, Sagate Vigate, Vigata Bati Soja. Que protejan la vida las constelaciones que se encuentran en las 10 direcciones. Que se pacifiquen los incontables temores, los daños causados por influencias planetarias, los miedos que surgen del karma de los agregados y las conmociones causadas por demonios. Teyata, Shame, Vishame Soja, Sagate, Vigate Soja, Sukatinate Soja, Sagara Sam Budaya Soja, Skanda Mataya Soja, Nila Katraya Soja, Aparatzita Viryaya Soja, Timavata Sambudaya Soja, Animila Bakatraya Soja, Namo Bhagavate, Brahmane, Nama Sarasvati Devi, Sidyan Tumantrapada, Dam Brahmanu Manyatu Soja. Para proteger al monje que expone el Dharma y beneficiar a los que escuchan las enseñanzas y a los que las anotan. Al hacer esta práctica del baño, yo misma me presentaré allí, y junto con las asambleas de dioses, calmaré todas las enfermedades del lugar, sea un pueblo, una ciudad, un distrito o un templo. Pacificaré completamente las malas influencias planetarias, disputas, conflictos, aflicciones astrológicas, malos sueños y todos los daños producidos por causante de errores, por maldiciones y por zombis. Para que aquel que conoce el rey de la colección de sutras, sea un monje o una monja, hombre o mujer con votos de laico, disfrute de buena salud, desarrolle renuncia a la existencia cíclica, obtenga el estado irreversible en el camino a la iluminación insuperable, perfecta y completa, y manifieste rápidamente el despertar total. Entonces el conquistador dijo a Melodiosa, la gran divinidad: «Oh Melodiosa, gran divinidad, que beneficias y haces felices a muchos seres. Esa explicación que has dado sobre las palabras del mantra y sobre la medicina es excelente, excelente». Melodiosa, la deidad, tras postrarse a los pies del conquistador, se colocó a un lado. Después, el maestro que enseña las escrituras, el Brahman Koundinya, exhortó así a Melodiosa, la deidad: «Melodiosa, gran divinidad, digna de reverencia y de gran fortaleza, tú concedes el logro supremo en todos los mundos y posees grandes virtudes. Resides en la cúspide, estás adornada con atractivos vestidos de seda y ataviada con delicadas sedas, permaneces sobre una sola pierna. Todos los dioses reunidos te pidieron: libera tu lengua y pronuncia unas palabras virtuosas para los seres. Sedaya te dan, Mure, Tsire, Abatse, Abatsawate, Tikale, Migule, Pikalabati, Magushi, Maritse, Samati, Dashamati, Agri Magri, Tara, Tsitara, Tsapati, Tsitsriri, Shirimiri, Maritsi, Pranaye, Lokat Yeshe, Lokapriye, Sidiprite, Bimamuki, Shubtsikari, Apratijate, Apratejaja, Bude, Namutsi, Namutsi, Mahadevi, Pratigrihana, Maskaram. Haz que mi mente sea ilimitada, que obtenga el logro del mantra que trae el conocimiento de los textos, de los versos del Tantra, de las cestas de las escrituras, de la elocuencia, etc. Teyata, Maha Prabhawa, Hili Hili, Mili Mili. Que por la fuerza de la conquistadora Melodiosa, la gran divinidad, pueda yo vencerlo todo. Karate Keyure, Keyurawati, Hili Mili, Hili Mili, Hili Hili. Por la verdad del Buda, por la verdad del Dharma, por la verdad de la Sangha, por la verdad del Señor de los dioses y por la verdad del Dios del agua, invoco a la gran diosa. Por la verdad de todos los que son sinceros en el mundo y la verdad de sus palabras, invoco a la gran diosa. Teyata, Hili Hili, Hili Mili, Tili Mili. Que pueda vencerlo todo. Me postro ante la conquistadora Melodiosa, la gran divinidad.
concédeme el logro de las palabras del mantra secreto Soha. Entonces el maestro que enseña las escrituras, el Brahman Koudinya, recitó estos versos de alabanza a Melodiosa, la gran divinidad. Escuchadme vosotros todos, la asamblea de demonios, el mundo con sus dioses, los que se alimentan de aromas y el Señor de los dioses. Yo alabo el hermoso rostro de la mejor de las deidades, de aquella que es la suprema de las diosas sagradas. Estás adornada con las ramas de saber por un cúmulo de virtudes. Oh Melodiosa, cuyos amplios ojos resplandecen de méritos, sabiduría inmaculada de inmensas virtudes. Eres como una gran variedad de joyas. Por el ansia de verte, alabo especialmente tus supremas cualidades. Haces que los santos obtengan el logro supremo, el mantra perfecto y las virtudes. Eres la mayor pureza y el resplandor del loto, el ojo supremo y la perfecta visión. El origen y la visión de la virtud, el ornamento de inconcebibles cualidades. Como la luna eres luz inmaculada. Eres manantial de sabiduría, la perfecta atención, el supremo león que cabalga sobre los humanos. Dotada de 8 brazos, resplandeciente como la luna llena, de voz melodiosa y atractiva, poseedora de la sabiduría profunda. Eres la santidad de los seres que lleva el logro supremo, venerada por los dioses y los reyes de los titanes. Eres el tema de conversación de todas las asambleas de dioses y titanes y el objeto constante de veneración de multitud de espíritus, Soha. Me postro ante ti, diosa. Suplico que me concedas todas las cualidades extraordinarias y el logro de realizar todos los propósitos. Protégeme siempre de las huestes de enemigos. Estos versos, con todas sus letras, deben recitarse de forma completa al levantarse y se obtendrán así riquezas y la abundancia deseada, los logros y una inmensa virtud. Este es el 8º capítulo de la Sagrada Luz Dorada, el rey de la colección de sutras llamado Melodiosa. Gracias por escuchar.